vamos a iniciar con la charla. Regalas unas palabras para Alex, para ver si ¿Sí me escuchas? Hola, buenos días. ¿Sí? Listo. Rayos. Bueno, Francisco nos hablará sobre modelación matemática de la resistencia bacteriana. Gracias, Francisco. Gracias. Pues qué bueno que madrugamos. Vine corriendo porque soy malo madrugando, entonces. Pero voy a platicar un poquito sobre lo que he trabajado en mi proyecto de doctorado. Entonces, pues voy a contar un poquito. Todo el mundo sabemos que las enfermedades, pues, se pueden generar a veces por virus, por bacterias, etcétera. Entonces, existe uno de los problemas más importantes dentro de la medicina que denominamos o que conocemos como resistencia a antibióticos. Es uno de los más importantes porque, pues, bueno, más bien dentro de las motivaciones, antes de adelantarme, pues las motivaciones prácticamente es esto, como mencionaba, es uno de los problemas más importantes en salud pública. Justamente la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la resistencia a antibióticos es uno de los 3 problemas fuertes a tener que trabajar desde el 2010. Y pues prácticamente, ¿por qué? Porque se estima que para el año 2050 ya no existen antibióticos suficientes y en este caso la multiresistencia a muchos antibióticos es como que va a ser un problema más fuerte, porque si ya no vamos a tener medicamentos, si ya no vamos a tener formas de hacer cócteles, combinaciones, etcétera, entonces este problema se va a hacer tan fuerte que incluso puede ser más letal que el cáncer. Entonces, estamos hablando de algo súper importante y por eso es como que las motivaciones, ¿no? O sea, no nos queremos morir tan rápido, ¿no? Y bueno, esencialmente como lo que comentaba, tenemos 2 pequeñas grafiquitas que nos están diciendo algo. La primera es, tenemos el número, la aparición de resistencia hacia algunos tipos algún tipo de resistencia. Por ejemplo, este que está aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero corresponde al Mycobacterium. ¿Por qué Mycobacterium? Porque, bueno, al final voy a trabajar un poquito más con tuberculosis, entonces a mí me interesa más Mycobacterium, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la aparición de muchas resistencias, ya, a partir de cómo va el tiempo, pero del lado contrario tenemos que conforme avanza el tiempo hay un número menor de antibióticos aprobados clínicamente, o sea, incluso hay muchos antibióticos que se están probando en laboratorios, etcétera, etcétera, pero pues de nada sirven que tengamos como que intentos en laboratorios si no tenemos algo clínico aplicado, ¿no? Entonces, sí es un problema fuerte porque estamos observando que sí, cada vez hay más resistencia y cada vez tenemos menos medicamentos efectivos, entonces no se automediquen o nada porque pues vamos a generar. Y bueno, esencialmente, ¿qué es la resistencia? Bueno, los antibióticos son prácticamente medicamentos que nos ayudan a enfrentar o a tratar enfermedades infecciosas, en este caso generadas por bacterias. Y pues la resistencia bacteriana la vamos a entender como esa alteración que puede ser total o parcial. ¿De qué? Pues de que ciertos microorganismos pues ya no cumplan el efecto original que tenemos del medicamento, en este caso las bacterias. Eso esencialmente los conceptos principales que tenemos. Y pues bueno, existen 2 tipos principales de adquisición de resistencia, la que puede ser naturalmente, que prácticamente viene por evolución de los organismos. Todo mundo vivo, todo ser vivo tiene una evolución, entonces prácticamente esa relación inherente de los organismos, de su ADN que se está adaptando, todo lo que sea, eso es algo natural. Y además tenemos un tipo de resistencia adquirida, que bien puede ser por una mutación de algo que está haciendo que se tenga que adaptar todavía más rápido, o incluso porque llega material genético de otro lado. En este caso, yo me voy a centrar en estudiar cómo viene el material genético a través de plásmidos, porque es una de las formas más comunes de adquirir la resistencia. Y tenemos otro pequeño diagrama, un pequeño diagrama, nunca había puesto uno, ¿verdad? Es el primero. Entonces, ¿cómo sucede la resistencia? Pues aquí lo podemos ver de forma gráfica, un poquito. Vamos a creer que los que están como de colorcitos, bueno, todos son bacterias. Los que están de colorcito son aquellas bacterias que ya tienen como que generar un tipo de resistencia. ¿De qué tipo? Todavía no sabemos, pero ya son resistentes. Entonces, si nosotros introducimos medicamento, pues nosotros esperaríamos que justamente ese medicamento que haga, pues me mate las bacterias, pero en efecto solamente va a matar aquellas bacterias que son sensibles al medicamento, porque las que son resistentes, como ya vimos, pues entonces rompieron ese efecto. Por lo tanto, solamente van a sobrevivir ¿quiénes?
Pues las que eran resistentes. Entonces, una vez que sobreviven esas bacterias que ya eran resistentes, pues por duplicación, etcétera, entonces se van a empezar a reproducir entre ellas mismas y ¿cómo se llama? La endemicidad o la expansión de la resistencia se va a hacer más fuerte porque pues no los pudimos controlar. Pero afortunadamente existen formas de también controlar este tipo de bacterias resistentes. Pero para ello, pues bueno, estábamos hablando de qué tipo, ¿cómo se llama? En esta parte de acá estábamos diciendo que existen dos tipos de generación de resistencia, la que puede ser natural o la adquirida. Entonces, para ello, voy a explicar unos conceptos básicos nada más de cómo se transfiere o cómo se adquiere el material genético. El más fácil o el más clásico, que todo el mundo, hasta nosotros lo tenemos, es el de transferencia vertical de genes. ¿Cuál es este? Pues esta transferencia vertical de genes no es otra cosa más que de los descendientes. O sea, los papás, en este caso, cuando se va a duplicar la bacteria, pues entonces es transferencia de gen vertical, ahí la tenemos. Y la horizontal, pues es aquella que no es vertical, en este caso. O sea, ya directamente no es de los descendientes, pero pues, entonces existen tres formas clásicas de obtener la transferencia horizontal de genes. Y de hecho se considera, no lo puse en la lámina, una vez alguien me hizo una observación interesante, si alguien me puede comentar algo más al respecto, pero bueno, o sea, no soy biólogo, no entiendo muchas cosas de evolución, entonces yo una vez puse que la transferencia horizontal de genes incluso es para las células procariotas y para evolución es lo más importante, es más importante incluso que la transferencia vertical, porque justamente la transferencia horizontal me permite que genes que no estaban en mis ascendientes los pueda reinterpretar como mi material genético. Entonces eso es lo que da la variabilidad genética y todo lo demás. Entonces, según yo iba por ahí el asunto, pero pues no sé qué pasó. No le gustó a mi asesora, creo. Y ok. Entonces tenemos tres tipos clásicos, bueno, de hecho nada más hay tres, de transferencia horizontal de genes. La primera es la conjugación y de hecho es quizá la más importante de este tipo de mecanismos y no es otra cosa más que si nosotros tenemos ADN en un plásmido, ahorita voy a explicar un poquito lo que es un plásmido, entonces si tengo una célula vecina, puede como que se transfiera eso, es como infectarla de alguna forma. ¿Estamos familiarizados con conceptos de epidemiología, de infecciones y todo? ¿Alguien no? ¿No? Ok. Más o menos. O sea, cuando por ejemplo nosotros tenemos una cosa, un individuo que está infectado y otro que no, entonces cuando hay un contacto entre esas personas puede haber una transferencia, una infección. Pero podemos pensar, quizá no estamos en lo correcto del todo, que este tipo de mecanismos como una infección, ¿qué le está infectando? ¿Qué le está pasando? Un plásmido. Lo podemos pensar así. Y tiene sentido porque entonces los modelos epidemiológicos clásicos que conocemos pues se pueden utilizar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ok, entonces dijimos que la conjugación es prácticamente a través de un plásmido. La transformación, ¿qué sería? Pues prácticamente puede que exista algo, material genético que esté por ahí, no necesariamente en forma de plásmido, pero si está por ahí en el medio ambiente, lo que sea, que esté la bacteria o la célula, esta célula como va a estar en una vecindad, digamos, bueno, en una región, entonces lo que va a hacer es que pues la va a sentir cerca, como que le va a agradar y quizá la va a atrapar entre sí. Una cosa es atrapé el material genético y la otra es interpretarlo dentro como tuyo. Entonces no siempre sucede eso, pero pues afortunadamente cuando tenemos los plásmidos eso casi siempre pasa. Por eso cuando viene el plásmido, lo que viene después de adquirir el plásmido es una recombinación genética del material de ADN que estaba dentro de la bacteria y el nuevo que llegó. Entonces como que vamos a ver qué me estás agregando, etcétera, etcétera. Y bueno, la última se llama transducción. Prácticamente, si estamos pensando, en todos tenemos material genético en el exterior, pero en particular la conjugación es para plásmidos, la transducción es para un bacteriógrafo, que es un virus que va a infectar una bacteria, por eso estábamos pensando este tipo de cosas. O sea, en un sentido lo va a infectar, que le va a inyectar o le va a cambiar ADN. Ese tipo de infección estamos hablando. Y la transformación, que simplemente es, pues si bien no puede ser un bacteriógrafo o no un plásmido, existen otros elementos. Entonces, otro tipo de elementos que estén en el medio, pero también las puede adquirir. Son las formas clásicas de obtener, de adquirir material genético. Y pues bueno, como yo me voy a centrar en los plásmidos, pues un plásmido, ¿qué es? Un plásmido no es otra cosa más que una molécula circular de ADN que tiene mucha información. Bien puede ser
pequeña o grande en cuestión de cuántos genes tiene, pero lo importante es lo siguiente. Justamente la importancia de los plásmidos es que van a tener unos genes que están asociados con la resistencia a antibióticos. Entonces, por eso es importante centrarnos en estudiar los plásmidos o la transferencia de plásmidos. Entonces, porque justamente para el tema, pues en los plásmidos tenemos genes que nos ayudan o que nos están provocando esa resistencia, ¿no? Entonces, algo que mencioné al principio es de que si bien no hay tantos medicamentos para atacar las enfermedades infecciosas, pues quizá el hecho de que cuando, por ejemplo, uno se está acostumbrando a un medicamento, pues al final todos sabemos que es química en el organismo, entonces el organismo se empieza a adaptar. Entonces, eso es lo que conocemos como monorresistencia, o sea, yo ya me estoy adaptando a un medicamento, a algo. Entonces, ¿qué hago para evitar esa monorresistencia? Pues simplemente tomo cócteles de fármacos. Por eso luego cuando te enfermas te dicen, tómate este y luego este, y así como para ir atacando de una forma o de otra. Pero hay algo más importante. En cuestión de bacterias, lo que va a pasar es, vamos a tener dos tipos de medicamentos muy importantes. El primero es, los medicamentos que tienen acción bactericida simplemente son los que matan la bacteria. Pero, como mencionamos hace rato, pues puede haber bacterias que no se vayan a morir. ¿Por qué? Porque son resistentes. Ya no les va a hacer nada el medicamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo puedo combinar mi cóctel, quizá, con medicamentos que sean de acción ¿dónde lo tengo? Bacteriostática. Por acá está. Justamente, ¿por qué? Porque hay resultados, tanto en biología como en modelos de resistencia, que si uno simplemente utiliza tratamientos con acción bactericida, es decir, si yo solamente pienso que voy a matar bacterias, en realidad no estoy ayudando mucho porque estoy simplemente haciendo que las resistentes sigan y proliferen. Entonces no estoy haciendo nada. Tengo que atacar también a las resistentes. ¿Y cómo lo hago? Pues los medicamentos bacteriostáticos lo que hacen es cambian de forma puntual el ADN de la bacteria y de alguna forma te está diciendo, ok, no te vas a morir, pero no te voy a dejar que seas tan feliz, ¿no? O tan libre. Y eso es lo que están haciendo este tipo de medicamentos. Entonces, algo importante es usar, cócteles de medicamentos con acción bactericida y bacteriostática, es decir, necesitamos de ambos tipos de efectos. Y bueno, afortunadamente o desgraciadamente, como queramos verlo, la naturaleza pues es buena onda y todo, pero pues siempre nos va a decir no te voy a regalar nada, ¿no? Entonces, hay algo que a la hora de adquirir la resistencia vamos a conocer como fitness o como costo biológico, es decir, si yo ya me pude adaptar, si yo ya pude tener este poder, así como bacterias, imaginemos que somos bacterias y ahora adquirimos un superpoder, es como decir, entonces ya tenemos una responsabilidad, un costo, lo que sea. Entonces, ¿cuál es ese costo? Pues ese costo, que en general se conoce como fitness, se manifiesta a través de un cambio en la tasa de reproducción y virulencia. Por eso es importante utilizar medicamentos de acción bacteriostática también. ¿Por qué? Porque gracias a ello vamos a poder cambiar la tasa de reproducción, o eso esperaríamos de las bacterias resistentes. Es decir, que si bien no las voy a matar, puedo alterar su tasa de reproducción, por lo tanto puedo quizás hacer que se reproduzcan menos. Y durante mucho tiempo se creyó que así era, que justamente este costo biológico era, ok, ya no te vas a reproducir tan rápido como antes, pero no es cierto. Resulta que se tiene comprobado que para la iosenicida, que es un medicamento utilizado para tuberculosis, esta tasa de reproducción se aumenta hasta en 20%, entonces, truena, ¿no? Esta idea que teníamos. Y, pues bueno, ¿cómo se llama? Nosotros sabemos que una cosa importante, si nosotros estamos hablando como de genética o cómo requerimos los genes, pues una cosa es así. Si yo, por ejemplo, tengo mi material genético directamente de mis ascendientes, es decir, por ¿cómo se llama? Transferencia vertical, entonces voy a pensar que eso es como que más fácil, porque simplemente es una reproducción inmediata, y pensándolo en bacterias no es otra cosa más que duplicación, o sea, simplemente es eso. Pensamos que es un proceso sencillo, etcétera, etcétera, sencillo en el contexto de simplemente se reproduce, ¿no? Pero cuando no, es decir, cuando viene un material genético extraño, entonces nosotros vamos a pensar que interpretar ese material genético dentro de ti o dentro de la bacteria podría ser más costoso o tiene otro tipo de costo. ¿Por qué? Porque si no es algo que estaba dentro de ti, ¿cómo lo puedes interpretar? Tiene que tener como que un mecanismo más complicado, es lo que esperaríamos. Pero resulta que no, y por eso dice que puede ser contraintuitivo, pero el costo biológico por plásmidos resulta ser menor que el de mutaciones naturales.
Entonces es algo chistoso porque estábamos pensando que fuera al revés, ¿no? Y pues este tipo de cosas, si bien hay experimentos para unos tipos de bacterias, no lo hay para todos, no hay algo general y prácticamente esto es como en lo que yo me quiero centrar en mi trabajo de investigación. Y pues bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues el problema principal es, en general tenemos modelos epidemiológicos, etcétera, que se estudian, que se pueden utilizar en el desarrollo de resistencia a antibióticos, pero la mayoría simplemente consideran una sola clase de bacterias resistentes, es decir, todas son resistentes por el mecanismo que sea, ahí las tenemos y ya. Pero nosotros estábamos viendo observaciones importantes entre algún tipo de resistencia y no, por ejemplo la mutación natural y la de plásmidos, y existen más, pero si nosotros nos ponemos a intentar entender todo lo demás o tratar de modelarlo, pues ya sabemos que vamos a tener modelos más complicados. Entonces un primer escenario es quizá partir esas dos cosas. En la primera estamos diciendo que tenemos bacterias que adquieren resistencia natural o por una presión selectiva del medicamento, simplemente es una evolución inmediata, por ejemplo, y la otra es cuando tenemos resistencia a través de un material genético extraño como el plásmido, ¿ok? Entonces tenemos esas dos cosas y pues justamente nuestro propósito principal hacer la separación es resaltar la importancia de cada tipo de resistencia y estudiar la efectividad de los medicamentos sobre las tasas de reproducción, es decir, vamos a centrarnos en estudiar el fitness de cada uno de los tipos de bacterias que tenemos. ¿Qué más tenemos acá? Pues aplicarlo, ¿no? Porque bien podemos tener modelos y todo, pero pues ¿para qué no? Entonces, justamente yo me voy a centrar, hasta el momento solo he trabajado con tuberculosis, pero justamente la tuberculosis es una de las enfermedades de alto impacto y preocupación a nivel mundial porque, como vamos a ver en láminas posteriores, es una de las principales razones de mortalidad en el mundo. Entonces, pero bueno, ya mencioné un poquito del objetivo y todo lo demás, entonces, pues, ¿qué hicimos, no? Voy a contar de uno de los modelos que hemos trabajado. El primero, pues, simplemente dijimos que tenemos bacterias sensibles por resistentes vía natural o una presión selectiva y por plásmido. Hasta ahí tenemos 3 tipos de bacterias, ¿todos de acuerdo? Entonces, tenemos 3 tipos de bacterias y solo 2 tipos de resistencia. Perfecto. Entonces, aquí escribí algunas hipótesis, no voy a explicarlas todas por tiempo, nada más es como para que si las quieren ver, ahí están. Entonces, son varias hipótesis biológicas de quiénes son mis tasas, cómo estoy definiendo. Esencialmente lo que tenemos aquí es, dijimos que tenemos tratamientos antibióticos con acción bactericida y bacteriostática. Estábamos resaltando que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque no solo basta con matar bacterias, tengo que controlar a las que sí son resistentes, de alguna forma. ¿Cómo? Tratando de modificar quizá su fitness o su tasa de reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tratar de incluir todo eso y vamos a ver qué pasa. Y pues con todas las hipótesis, nosotros construimos este modelo de N más M más 3, donde N y M son el número de medicamentos. Por ejemplo, en tuberculosis, N puede ser 3 y M es 1, porque en tuberculosis para medicamentos de primer nivel tenemos 3 de acción bactericida y 1 de acción bacteriostática. El de bacteriostática es el etambutol. Entonces, dependiendo de qué tipo de enfermedad, pues vamos a tener un número de medicamentos determinado, ¿no? Y bueno, ¿qué hicimos con el modelo? Pues nosotros lo tratamos de trabajar y vimos qué pasaba. La primera observación es que justamente la tasa o la cantidad de la población, la tasa de la población, está acotada por un modelo logístico, un crecimiento logístico. Eso es importante quizá, y de hecho me ayudó mucho a sacar cuentas, a demostrar, por ejemplo, lo que sigue, que es la región de interés biológico. Y bueno, nosotros, alguien el otro día estaba mencionando, creo que para agentes, ¿cómo se llaman? Modelos con agentes. El otro día que vimos una charla el martes, dijimos, alguien de hecho mencionó que lo clásico que hacemos nosotros es reducir el número de parámetros. Y sí, porque pues si nosotros reducimos el número de parámetros, pues vamos a simplificar muchas cuentas algebraicas y pues por eso estoy haciendo estos cambios de variables, estas simplificaciones paramétricas, y gracias a ello no hay mucho cambio todavía, pero pues tenemos este nuevo modelo, ¿no? Ya con el nuevo cambio de variable y todo lo demás. Entonces, lo primero fue definir quién era mi región de interés biológico, y pues es esta cosa que está aquí en los reales, que va a estar todo acotado entre 0 y 1, y que la suma de las tres, ¿cómo se llama? De las 3 clases de bacterias está también entre 0 y 1. Esencialmente tenemos un espacio vectorial en R de N más M más 3, otra vez, dependiendo quiénes son. En el caso de tuberculosis de primer nivel puede ser 7, es 7 pues de hecho.
Y bueno, resulta que este conjunto es positivamente invariante para el sistema, o sea que todo está bonito, ¿no? O sea, si es positivamente invariante tiene sentido biológico, entonces pues ya podemos seguir trabajando matemáticamente el problema, ¿no? Porque pues si ya tiene sentido biológico, pues vamos a ver qué pasa. Y lo último es, una observación importante es que de las últimas ecuaciones de este sistema, podemos observar directamente que hay una relación asintótica hacia 1. Por lo tanto, el sistema anterior lo podemos reducir en este sistema asintótico, así se le llama. Cuando tienes equilibrios asintóticos, entonces lo puedes reducir y disminuyes tu nivel. O sea, si teníamos un sistema de n más m más 3, en el caso de tuberculosis que era 7, ahora nada más son 3 ecuaciones, por ejemplo, y ya está. ¿Por qué? Porque pues ya nada más tengo 3 ecuaciones, vamos a ver qué pasa. Para ello, dentro de la marcha de cómo resolvimos cosas, tuvimos la necesidad de definir algunos umbrales y resulta que vienen aquí. Son como números reproductivos básicos, dependiendo del tipo de bacterias, pero, por ejemplo, en el primero, cuando tenemos las bacterias sensibles, tenemos cuando no y cuando hay medicamento. Entonces es algo importante porque, por ejemplo, esta parte de acá es lo mismo, excepto estos de aquí que me indican la presencia de medicamento. Es decir, ya hay resistencia por la presencia del medicamento. Entonces eso es una parte importante porque de hecho este resulta ser menor que aquel. Y tiene sentido, porque si nosotros estamos diciendo que el número reproductivo básico cuando existe cuando existe medicamento es porque están haciendo efecto bueno, ¿no? Eso esperábamos. Entonces, pues algebraicamente con estas expresiones pues podemos observar que sí. Y luego, pues para las otras dos tipos de bacterias encontramos que los índices son de esta forma. Sí, gracias. Ok, voy a meterle turbo y bueno, esencialmente parte de lo que hemos encontrado es pues encontrar expresiones para equilibrios, condiciones de existencia biológica e incluso estabilidad local. Es lo que he tratado de encontrar. Ya resolví prácticamente toda esta parte y el escenario de la estabilidad no lo he encontrado algebraicamente. Entonces, algo importante dentro de este tipo de modelos, y si queremos hacer algo general, es como caracterizar algebraicamente todo. Es decir, tratar de encontrar esas expresiones, porque si nosotros encontramos esas expresiones, puedes prácticamente trasladarlo a cualquier escenario. Dicho escenario, cualquier enfermedad que se pueda utilizar en el modelo. Entonces, cuando tenemos las expresiones es justamente esa ventaja, por eso estoy peleando para tratar de reencontrar esas expresiones con todo. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de equilibrios, y por ejemplo aquí el equilibrio no lo tenemos explícitamente, pero es la solución del sistema no lineal en este caso. Entonces tenemos un total de 8 posibilidades para los puntos de equilibrio. Y pues bueno, para terminar voy a hablar un poquito de otra cosa, que entonces, por ejemplo, este modelo en qué se puede utilizar. Nosotros, por ejemplo, lo podemos utilizar en la tuberculosis. Simplemente, por ejemplo, aquí es una laminita de qué es la tuberculosis. Es una enfermedad que se contagia por el aire, persona a persona, y tenemos un bicho. Ahorita vamos a decir quién es el bicho. El bicho, aquí tenemos el nombre, es el Mycobacterium tuberculosis. Quizá una ventaja es de que este bicho, el Mycobacterium, se reproduce muy lento. Entonces significa que si se reproduce muy lento, la fase de latencia, cuando uno tiene el medicamento apenas entrando y todo lo demás, podemos nosotros hacer algo. Y eso es importante porque en realidad se estima que la 1/4 parte de la población en el mundo está infectada. O sea, por ejemplo, aquí 10 personas estarán infectadas, ¿no? No sé. Entonces, pero no se alarmen, porque de ese 25%, solamente aproximadamente un 10% de las personas infectadas como que van a, ¿cómo se llama?, a evolucionar a enfermedad. Entonces, como que del 25% que está infectado, el 90% se mantiene en estado latente, y eso es importante porque si nosotros queremos como que matar al bicho, y de hecho se tiene comprobado que cuando tenemos la fase de latencia, cuando tú tienes el bicho dentro, estás en fase de latencia, tú puedes incluso erradicar a la tuberculosis de ti, simplemente con medicamentos y sin quimioterapias ni nada. O sea, se llama quimioterapia porque también usan elementos químicos más fuertes cuando ya no te sirven los medicamentos que te dieron de primer nivel, por ejemplo. Y bueno, esencialmente el escenario justamente que les mencionaba es este tipo de acá. ¿Qué está pasando? Lo resaltante aquí es la tuberculosis multiresistente. O sea, eso es lo más preocupante. ¿Por qué? Porque ya se tiene encontrada
que para, por ejemplo, para la tuberculosis tenemos resistencia incluso a todos los de primer nivel. Es decir, los 4 medicamentos que estábamos mencionando al principio ya no te van a servir. Existe un segundo nivel, pero no es tan bueno. Entonces, ese es un problema tan fuerte que prácticamente por eso decíamos que ya no hay medicamentos para la tuberculosis. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer es, si acaso, combinarle con uno y con otro, y la otra es quizá, algo importante de ahorita es que se quiere hacer como biotecnología y quizá cambiar puntualmente el ADN de las cosas, pero es muy costoso, tanto en tiempo como en dinero en laboratorio. Entonces, sí es una buena idea, pero viable no es tanto. Entonces, estamos como que en ese escenario. Y bueno, parte importante de lo que nos dice el modelo, aquí les voy a contar de forma rápida porque hace 2 semanas me di cuenta que los programas que estaba haciendo estaban erróneos. Yo simplemente quería como que trasladar lo que hice en la maestría, ahora lo de acá, pero me arrojaba cosas interesantes, pero después ya como que tronaba. Entonces, ahorita estoy tratando de reescribirlo todo porque pues ya te das cuenta que no funcionó y tratas de hacerlo. Pero lo importante sí es esto. Por ejemplo, si nosotros no tenemos fitness, es decir, si las tasas de reproducción se mantienen en ambos casos, pero algo importante es, esta gama me representa la, ¿cómo se llama? La efectividad del sistema inmunológico. Por ejemplo, íbamos a observar que cuando aumento mi tasa de respuesta del sistema inmune, mato a todas. Es decir, las puedo eliminar fácil. Entonces, cambian bastante. Y por ejemplo, ¿qué pasa si nada más cambio ligeramente el fitness de una o el fitness de la otra? Entonces, estamos viendo que hay un cambio en los escenarios posibles. Entonces, lo que estoy justamente haciendo ahorita, además de tratar de encontrar las expresiones para los equilibrios o no, perdón, para la estabilidad o no, lo que estoy haciendo es este análisis de bifurcaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que si hay un cambio importante en el escenario, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es? Es lo que quiero averiguar ahorita. Entonces, pues por el tiempo y porque no he logrado resolver todo esto, hasta aquí quedó. Y hay algunas referencias, por si alguien está interesado en esto, y pues gracias. Bien, estamos sobre el tiempo, entonces si alguien tiene preguntas para Francisco, les agradecería que en el receso lo pudieran abordar y hacer preguntas. Vamos. Okay.